Ahí está. Bendito Abba, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestra protección. Bendito eres para siempre. En tus manos estamos, Señor. Te pedimos ayuda, Señor, para poder compartir y aprender. Y que todos seamos edificados y que tú seas glorificado. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, estamos en la porción 9. Vallechev. Y se estableció que es de Bereshit 37:1 al 40:23, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Estamos en Bereshit 37:1 y dice Jacob habitó. Y ahí, ¿verdad? Es donde se utiliza el nombre de esta porción. Y dice en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob cuando José tenía 17 años de edad. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que empieza pues bien jovencito, ¿verdad?, a estar siendo mencionado aquí en la palabra de Dios. Y pues es un personaje muy, muy especial, Joseph, ¿verdad? Y que se aprende mucho, pero mucho de él. Vamos a continuar, dice, y cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aun a pesar de que todavía era muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silvá. Entonces estas dos mujeres eran las concubinas, las siervas de sus esposas, ¿verdad? Lea y Raquel. Las esposas de su padre, dice, él trajo un mal reporte de ellos a su padre, ¿sí? Y dice, ahora bien, Israel amaba a Joseph, Jacob, es decir, ¿verdad?, que se fue cambiado su nombre Israel, amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. En esta parachá, ¿verdad?, como en otros ejemplos, pero aquí muy especialmente, vemos algo muy especial que está tratando Jacob, es decir, Israel, con sus hijos. Y hay una preferencia hacia uno de los hijos. Y sí se entiende que era, ¿verdad?, el hijo de la mujer amada, de la esposa amada, Raquel, por la que él trabajó primeramente, y por diferentes circunstancias pues fue engañado y las circunstancias lo llevaron a tener otras mujeres, pero su corazón estaba ahora sí que dado a Raquel, la madre de José. Entonces Joseph era el hijo predilecto de Jacob. Entonces aquí hay algo muy especial, porque si bien es cierto, ¿verdad?, que sus sentimientos estaban puestos sobre Joseph, la realidad es que no fue muy sabio el tratar él con sus hijos. Entonces aquí hay algo muy especial, que obviamente todo obra para bien y todo tiene un propósito. Pero vemos que por esto hay una consecuencia muy grande entre Joseph y sus hermanos. Y de plano, o sea, deliberadamente, ¿verdad?, claramente dice acerca de cómo es que Joseph, también por su actitud, no ayudó a que hubiera una buena relación entre sus hermanos. ¿Sí? Si bien es cierto, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla cómo es que él tenía esa preferencia sobre sus hijos y fue falto de sabiduría, pero también vemos que los hermanos tenían ahora sí que envidia de José. Si fue fundada o no, aquí el asunto que el sentimiento de envidia, de celos, de tenerle aborrecimiento, como vamos a leer en varias ocasiones, no es justificado. Porque ellos deberían haber tenido un corazón, ahora sí que de aceptación, de perdón, etcétera. Sin embargo, las maneras en cómo se fue creando esta familia, fue formándose esta familia, nos damos cuenta que es muy especial. Y que empieza a haber ahora sí que un conflicto grande entre los hermanos. Y más que unos se sentían como que legítimos y otros no. Y vemos que hay una situación difícil en esta familia. Vamos a seguir leyendo, dice, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, y esto llama la atención, ¿verdad? Porque por este acto de darle un regalo especial que lo hacía distinto entre los demás, fue algo que fue notorio para sus hermanos. O sea, ¿por qué le dio a él y a nosotros no? Podría haber dicho Rubén, bueno, yo soy el primogénito, el otro también, yo soy el segundo, este fue quién sabe en qué lugar estuvo, ¿verdad? Y a nosotros no nos dieron, pero a él sí le están dando. Entonces todo esto fue formando en el corazón de ellos, ahora sí que aborrecimiento por su hermano. Y es algo muy curioso porque dice, sus hermanos vieron que su padre lo amaba. Nosotros, ¿verdad?, como padres,
es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como padres, aún como abuelos, tenemos que tener la sabiduría para poder tratar a todos nuestros hijos y nietos, o hijas y nietas, ¿sí? A nosotros nos ha tocado ver, ¿verdad? A mí en lo personal, la experiencia de que hay una preferencia sobre cierto nieto, o sobre cierto hijo o hija, o sobre cierta nieta. Y dices, bueno, pues es que a nosotros lo justificamos, bueno, pues su corazón está con ella, no me tocó a mí, y pues sigues adelante. Sin embargo, con todo y eso, si hay cierta madurez para tomar eso, nosotros como padres y como abuelos no debemos de ser llevados, arrastrados por nuestros sentimientos, y debemos de tener sabiduría para tratar a nuestros hijos y nuestros nietos, o aún sobrinos, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? En el momento, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo nomás tengo un hijo, ¿verdad? O una hija, ¿sí? Son hijos únicos. Pues aún con el hijo único se tiene que tener sabiduría para tratar con él. Porque la deficiencia del hijo único o la hija única, pues es que se creen que son los pues reyes del universo, que son el ombligo del mundo, quién sabe qué. ¿Por qué? Porque toda la atención está sobre ellos. Y aún así se debería de tener la sabiduría para poderlos crear. Y esto es bien importante, porque hay consecuencias por esto. Vamos a verlo. Y dice así: y ellos comenzaron a odiarlo. La palabra que se usa es bien fuerte. En otras versiones dice, y empezaron a aborrecerlo, ¿sí? Y dice, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Fíjense qué tremendo, porque entre las familias nosotros nos damos cuenta que precisamente por pleitos familiares y por preferencias, ese tipo de pleitos a veces han sido fundados por las emociones de los padres o los abuelos, ¿sí? Y empieza a haber conflictos bien grandes. Y no hay una forma civilizada de en que entre las familias nos estemos tratando. No lo hay, porque hay un rencor, un odio, una falta de perdón, ¿sí? Y todo fundado por la falta de la sabiduría de los mayores. Y esto no debería de ser así, ¿sí? Es más, aún por el amor que se le tiene al predilecto, ¿verdad? Que nunca se debería de saber que hay un predilecto, ¿verdad? Debería estar muy, muy oculto en el corazón de la persona, o orar para poder, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero amar a mis hijos, a todos igual, a poder verdaderamente darles, así como tú lo harías, ¿verdad? Dar ese amor a mis hijos, yo poder poner en su lugar a cada quien y ver las virtudes a cada quien, y que el Señor nos dé esa sabiduría para tratar a cada uno como debe de ser, ¿verdad? Pero por desgracia pues no se da así, y hay unos pleitazos tremendos en las familias. Se da, creo que hasta en las mejores familias, como se dice, ¿sí? Entonces, sigamos, dice así, en Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Si se dan cuenta, va a ir incrementando el asunto, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que en el anterior está diciendo, ellos comenzaron a odiarlo. En el siguiente, ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y en el siguiente sueño, dice en el 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, ¿sí? Jacob no fue sabio, y realmente José no tenía nada de humildad. Pero es algo bien tremendo, porque vemos que en la vida de José, que él tenía que ser tratado, ¿verdad? Y siendo alguien especial, evidentemente la palabra del Señor lo habla, ¿verdad? Que era alguien especial, él tuvo que ser tratado. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, porque si fuiste escogido, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque así fue. Si eres muy amado, qué bueno que sea así. Pero si el Señor ha puesto sus ojos en ti, es claro así, que tarde o temprano el Señor va a empezar a tratar contigo. Y va a empezar a tratar de matar, aniquilar la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Todo ese tipo de sentimientos en ti. Y eso va a costar, te va a costar. Bien dice la palabra que el Señor, ¿verdad? Ahora sí que al hijo que ama, ¿qué es lo que le hace? Pues lo disciplina. Lo va a reprender, exactamente. Va a tratar con él. Porque efectivamente, ¿verdad? Un niño que está en esa inocencia, que es tratable, pero crece,
sin ser tratado y sin ser disciplinado, va a crecer y va a sufrir. Porque su arrogancia y su soberbia le va a ser motivo de que sea rechazado constantemente. Y es algo bien tremendo que nosotros lo vemos, porque muchas veces vemos al arrogante y soberbio que no se le acerca a nadie y está solo. Y resulta que todos, es que ellos me tratan así porque me tienen envidia y me tienen celos. Y créanme que a mí me ha tocado conocer gente así, ¿sí? Y que ellos dicen, no, pues es que todos están mal, porque me aborrecen, no me quieren porque me tienen envidia, porque no aceptan que yo estoy más guapo y soy más inteligente y tengo más capacidades, ¿sí? Y creen que es broma. No es broma, es en serio. Y es impresionante que una persona sea de esa manera, y precisamente eso le cierra las puertas. Si eso apesta delante de la gente, delante de Dios más. Porque ¿quién se va a levantar en soberbia o orgullo delante del Eterno? Nadie. De hecho, la palabra del Señor lo dice. ¿Qué hace con el soberbio? Pues lo humilla, ¿verdad? Y Él levanta a quien quiera levantar. Entonces, delante de Dios no puede haber soberbia, orgullo, egocentrismo. Si es que eres parte del pueblo y el Señor ha puesto sus ojos en ti y hay algo de eso, es seguro que el Señor va a tratar con nosotros, va a tratar contigo, y el Señor te va a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque te ama. Así de sencillo es de entenderlo. Cuando nosotros vemos, y esto es para la paracha siguiente, cómo es tratado José, ya empieza desde aquí. Es algo tremendo el trato, fuertísimo. Le dieron muy, muy duro, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que identificar inmediatamente y frenarlo, cortarlo, porque delante del Señor es mejor que aprendamos de nuestro Mesías, ¿verdad? Que aprendamos de nuestro Señor, de Cristo, de Yeshua, que Él es manso y humilde de corazón, ¿sí? Tenemos que aprender de Él. Algo bien tremendo, porque dice la palabra de Dios que aprendes de Él mansedumbre y humildad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Y hallarás descanso para tu alma. Pero el soberbio y el orgulloso, nunca hay descanso. Nunca hay descanso. Siempre está por encima de todos, ¿verdad? Siempre es más, siempre se va a hacer. No hay descanso para su espíritu. Hay aflicción de espíritu, dice la palabra. Vamos a ver. Y sigue en el 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Entonces lo aborrecían y sí le tenían envidia. Fíjense qué tremendo. Cuando hay alguien que tiene muchas virtudes, es inteligente, pero por algún motivo tiene humildad, es una bendición para todos los que le rodean, ¿sí? Entonces sí era verdad que José era especial. Sí, sí era especial. No nada más porque era el hijo de la amada, sino que sí era especial. Tenía capacidades que Dios le dio sobresalientes. Era muy responsable, era verdaderamente virtuoso, ¿sí? Pero era soberbio, no tenía sabiduría. Empezaba a hablar de lo que Dios le había dicho con toda esa libertad que, entre comillas, él tenía, y las consecuencias fueron graves para su vida, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a enfocar en algo que es bien importante, porque nosotros tenemos que empezar a entender que nuestra motivación por las cosas jamás puede ser ni envidia ni por celos. Y la palabra lo dice claramente. Vamos a ver, dice así, en el 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense qué tremendo, porque la palabra del Señor dice, le tenían envidia, y el sentimiento de envidia los llevó a querer matarlo. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que identificar, porque por la envidia, por los celos, que está fundado en soberbia, en orgullo, todo eso, ¿sí? Se hacen guerras, han muerto millones de personas, se manda a la gente a la cárcel, se predica el evangelio por envidia, ¿sí? Se habla y se trata de destruir a la gente por envidia, por celos. Ahora sí que el poder de la envidia en el hombre es algo que es sin límites en este mundo. Es algo tremendo esto, ¿sí? Y nosotros tenemos que identificar como Kehilá, que si hay una raíz en nuestro corazón donde está creciendo algo de envidia o celos, tiene que ser cortado inmediatamente, porque el Señor lo identifica rápidamente eso, ¿sí? Y jamás nunca lo va a aceptar. Si eres, ¿verdad?,
hijo de él, y el Señor puso sus ojos en ti, va a tratar contigo. Y si no, tarde o temprano va a ser destruido. Tarde o temprano. Así es. Vamos a ver qué dice la palabra. Cuando nosotros vemos en Hechos 7:9, dice, ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de Joseph. ¿Quién está hablando ahí? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Es el discurso del primer mártir por razón del Mesías Yeshua. ¿Quién es? Así es Esteban. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Porque en Esteban nosotros tenemos una gran enseñanza en el capítulo 7 de Hechos. Porque él está dando testimonio con gente que conocía la palabra de Dios y empieza a escribir todo lo que es el plan del Señor de redención desde Abraham hasta el Mesías, ¿verdad? Y curiosamente por envidia y por el poder que estaba ejerciendo, ahora sí que tenía Esteban, por ese testimonio que estaba dando, lo llevaron a la muerte, ¿sí? Esto es algo bien tremendo, pero fue utilizado para vida, fue utilizado por el Señor. Las muertes de los justos no son jamás en balde, jamás. Siempre tienen un propósito, porque el Señor, si va así literalmente, ahora sí que hacer que una semilla muera, es porque va a llevar mucho fruto. Y así fue en este tiempo, ¿verdad? Pero ese no es el tema ahorita. Dice, ahora bien, los patriarcas tuvieron celo de Joseph y lo vendieron para esclavitud en Misraín, en Egipto, pero Yahweh estaba con él. Esto es algo, una bendición bien grande, porque a pesar de la soberbia de Joseph y el odio que le tenían sus hermanos, Yahweh estaba con Joseph. Él, el Señor, estaba con él. Y Yahweh, el Eterno, trató con él y estuvo con él en cada paso. Hasta que llegó a ser el gran Joseph de Egipto, ¿verdad? El gran, ahora sí, gobernante de Egipto, que prácticamente él era el jefe, ¿verdad? Únicamente estaba por encima de él Faraón, y se podría decir que él estaba gobernando el mundo. A ese nivel llegó, pero tuvo que ser tratado por Dios y fue muy duro el trato que tuvo. Vamos a ver, dice la palabra. Cuando nosotros vemos esta palabra que se usa celo, es cana, o cana, ser celoso, envidioso, celo, enojar, envidia. Y luego también está la palabra en hebreo que se utiliza aquí como sané, aborrecer, aversión, contrario, ¿sí? Enemigo, enemistad, menospreciar, odiar, odioso. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que tanto la palabra celoso como aborrecer tiene algo que ver, porque dice que ese envidioso, menosprecio, odiar, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que se une en esto. Cuando nosotros lo vemos en griego, dice arder, celar, celoso, envidia. Es algo que está ahí puesto en la palabra de Dios y que nosotros tenemos que poner atención. Cuando dice celo en griego, pues nosotros pues ya lo entendemos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seguir viendo esto. Dice en Hechos 5:15. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta. Ayuda, por favor. Isaac, ¿dónde está Isaac? Ahí está ya. Nomás voy a revisar si se habrá conectado. Ay. Sí, se está conectado. Muy bien. Ah, qué caray. Muy bien. Ahora sí, parece que ya. Muy bien. Ahí está. Hechos 15. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando nosotros vemos las motivaciones de ellos, nos damos cuenta que la envidia, que en griego envidia y celo son como si fueran sinónimos, ¿sí?
Aquí hay algo nada más, que la palabra celo puede ser usada positivamente en algunas cosas. Bueno, pues es celoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces puede ser celo positivo o negativo, pero la envidia siempre tiene una connotación negativa, ¿ok? Entonces aquí dice, la secta de los saduceos se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque los apóstoles, que eran despreciados, ¿verdad? Sin estudios, tenían una capacidad para compartir, ahora sí que lo que ellos traían en su corazón, en este caso el evangelio, la venida de Yeshua el Mesías, pues eran muy convincentes, y aparte el Señor los respaldaba haciendo milagros. Entonces esta gente pues no tenía el respaldo que empezaron a tener los apóstoles. Estaban ahí porque tenían la autoridad, pero la gente no los amaba realmente. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a tener celos, ¿verdad? Y los azotaron, los metieron a la cárcel. En el 17:5 dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ellos querían que fueran linchados. Otra vez, ¿cuál fue la motivación? Los celos, la envidia, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo lo que la palabra del Señor dice acerca de esto, es bien tremendo. Es algo que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Esta es la historia, ¿verdad?, de Saúl y David. Y sabemos que David viene de ganar esa pelea contra Goliat, contra el gigante. Le pone ahora sí que un rocazo en la frente y muere y le corta la cabeza. Lo curioso aquí es que Saúl no quiso salir a pelear, pero sí quería llevarse la gloria, ¿verdad?, de esta gran batalla. Entonces dice la palabra del Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, ¿sí? Porque él quería recibir el honor, pero él fue cobarde y no salió a la guerra. David sí lo hizo, ¿verdad? Entonces el reconocimiento era para David, pero Saúl era el rey, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Este sentimiento de él, de tenerle envidia a David. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Trató de matarlo varias veces. A pesar de que David peleaba para Saúl, no aguantó, ¿verdad?, el que David tuviera más, ahora sí fuera más popular, como dicen por ahí, tuviera más éxito entre la gente. No lo soportaba. ¿Por qué? Porque era ególatra. Él ya había entrado en ese caminar, ¿verdad?, que fue ahora sí que de más a menos por la desobediencia a nuestro Señor, ¿verdad? Y dice: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino, dice. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la palabra nos dice claramente, ¿verdad?, cómo es que Saúl empezó a odiar a David, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa motivación, envidia, tenía celos. Y dice en el Proverbios 27:4, este proverbio me gustó mucho, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El motivo, o sea, esa motivación que es por medio de la envidia es poderosísima. Hace que se hagan muchas, pero muchas cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy sensibles a cuál es la motivación que estamos teniendo para hacer lo que hacemos. Cuando empieza a uno a tener esa envidia o celos por alguien, ¿verdad?, por algo. ¿Por qué? Pues porque él tiene más, pues porque tiene mejor trabajo, porque su casa está más bonita. Y empiezas a decir: mira, tiene mejor casa. Y tú crees que tú te mereces algo mejor, o que tú mereces eso y esa persona no. O tiene mejor carro, o su esposa, o que si es inteligente, cualquier cosa que tenga el prójimo. Y claro que estamos hablando de codicia también, pero aquí el sentimiento es envidia. Le tengo celos. Yo quisiera tener eso para mí. Es algo bien tremendo, porque la palabra del Señor habla acerca de cómo el espíritu, ¿verdad?, es menguado, está completamente fuera de lugar, ¿verdad?,
porque mis sentimientos están siendo perversos, malos, en lugar de alegrarme por el beneficio del otro. ¿Sí? Eso se da en todos lados y a todos niveles, y lo tenemos que identificar. Es algo muy tremendo. Vamos a ver, dice en Eclesiastés 4:4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. ¿Y qué dice? Aflicción de espíritu. ¿Sí? El envidioso tiene aflicción de espíritu. Pero aquí lo tremendo es que dice: todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia del hombre contra su prójimo. ¿De qué está hablando? Todo hombre y mujer tiene una tendencia a envidiar y celar lo que tienen los otros. ¿Sí? No, yo no, jamás he tenido un sentimiento de envidia o celo. ¿Sí? La realidad es que todos hemos envidiado y todos hemos celado alguna cosa. Aquí la diferencia la hace que en cuanto tú sientes algo acerca de la envidia, porque él tiene más, porque tiene esposa, porque tiene hijos, que porque está guapo, es inteligente, lo que sea que tú consideres virtud y la celes o la envidies, en cuanto empiece a brotar, hay que ir delante del Señor y pedirle perdón. Todo esto tiene que ver con soberbia, tiene que ver con orgullo, ¿sí? Y crees que te mereces algo, o que lo mereces más que el otro, pero el Señor no lo ha dado, ¿sí? Es algo bien tremendo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y más cuando se trata de cuestiones que el Señor estableció en ti, te las dio de nacimiento. Ah, no, pero yo quiero ser de otra manera. Y esto es algo bien tremendo, porque nosotros lo vemos ahorita, pero bien grueso en la sociedad, que quieren cambiar su físico, porque tienen envidia, tienen celos, quieren tener lo que otros tienen y ellos no lo tienen. Nosotros vivimos en un país por varios años en Asia, donde la mayor virtud de ellos que pueda tener una persona, ¿qué creen que es? ¿No te acuerdas, Lita? ¿No? Sí, así es. Ser blancos. Increíble que en este tiempo, a estas alturas, eso mueva a una nación. Y tú ves los anuncios de las cremas para blanquearse y por todos lados está increíblemente diseminado entre la sociedad. Todas las muchachitas poniéndose cosas, ¿sí? Porque quieren ser blancas. Es algo bien tremendo, ¿sí? Y es algo que a ellos mismos, porque no lo tienes, los está llevando cada vez a ser más, pues se denigran a sí mismos, ¿verdad? Sin entender lo que el Señor ha hecho con ellos, ¿sí? Y todas las cosas buenas que podrían tener. Pero en fin, así es. Entonces dice: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de hombres contra su prójimo. Y esta es una realidad. Y es aflicción de espíritu. Es aflicción de espíritu. El estar envidiando, codiciando, el estar teniendo celos por los que otros tienen, mis motivaciones están completamente mal. Y es increíble que nos mueva, ¿verdad? Y que nos motive y que hacemos lo que hacemos por estar en competencia con el vecino, con el familiar, como si tuviera algo de importancia. ¿Y qué es lo que te está moviendo? Pues la envidia, los celos, ¿sí? Qué tremendo que sea así. Sigamos, y dice en Santiago 3:14, dice: pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazones, dice en el 14 y en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice en el 16, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay ¿qué? Lo leemos juntos: perturbación y toda obra perversa. Fíjense qué tremendo, porque los celos y la envidia mueven a toda obra perversa. Qué tremendo que las guerras que ha habido históricamente se han movido por individuos, ni siquiera por gobiernos, por individuos que representan ciertos gobiernos, y por envidia y por celos, por egocentrismo, por soberbia, han muerto decenas de millones en guerras. Fíjense qué tremendo el poder que tiene esto, ¿sí? Por envidia, por celos. Yo quiero tener más poder, voy a hacer más, que a mí no me va a ganar ese, ¿sí? Y empiezan a moverse toda esa maquinaria absurda, diabólica completamente, ¿sí? Pero no vayamos tan lejos, vamos a aterrizarlo a nuestro nivel, ¿sí? Porque esta es una realidad de la carne, es una realidad de la carne, y nosotros tenemos que poner un freno.
¿sí? Poner un freno, aunque se levante un José delante de nosotros, que dice la palabra de Dios que era, pues era superdotado, porque estaba muy bello, muy guapo, muy inteligente, muy responsable, y tenía la bendición de Dios, era el ungido de Dios, como quien dice, ¿no? De hecho, es un tipo del Mesías, ¿sí? Entonces, aún si parara un José aquí, nosotros tendríamos que pasar la prueba. Y entender que nosotros no podemos estar actuando por envidia ni por celos, ni mucho menos aborrecer al que tenga soberbia, al que tenga orgullo, al que se crea más que los demás, ¿sí? Porque el nosotros entrar en ese juego, ya estamos, ¿verdad?, metidos en ese pecado también, ¿sí? Y no podemos dar, ahora sí que no podemos abrir la puerta a esa, pues, basura, apesta delante de los hombres y también delante de Dios, ¿sí? No podemos dar pie a eso. Entonces tenemos que vivir con mucho cuidado y no caer en este pecado. Sigue la palabra. En Hechos 13 dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Es que ellos lo siguen mucho y a mí poco, y empiezo a tener envidia, ¿verdad? Celos, y empiezo a actuar para poder, ahora sí que a socavar, para poder tumbar, para poder denigrar, quitarle valor al que está triunfando, vamos a ponerlo de esa manera, o haciendo las cosas bien, ¿sí? Fíjense que desgraciadamente el ministerio, y la palabra de Dios lo dice, no es la excepción en esto, al contrario, se levanta alguien, inmediatamente sin deberla ni temerla, empiezan a murmurar alrededor, ¿sí? Sin saber ni qué es lo que está pasando, y se empieza a dar el veredicto. Es que es por esto, es que es por aquello, sus motivaciones de seguro no son buenas. ¿Creen que estoy inventándolo? Pues no, lo hemos vivido por experiencia en mucho tiempo, así ha sido, y desgraciadamente así se mueve mucha de la gente que está en el evangelio. Y dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí está, mira. ¿Por qué? Porque lo siguen, y entonces ¿qué voy a hacer? Debatirlo, quitarle, tratarlo de tumbar. Y dice en el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pues así tenía que ser, ¿verdad? Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, porque la envidia está por encima de la verdad, ¿sí? He aquí, nos volvemos a los gentiles, y aún el Señor esto lo usa para bien, porque gracias a esto fue llevado el evangelio a muchos lugares, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense qué tremendo, porque sí lo está diciendo entre vosotros, pero la realidad es que las guerras y los pleitos vienen por esto también. Por eso vienen. Fíjense, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicia si no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ya utilizan la palabra celo. Celo lo traducen como envidia, ¿sí? Y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos que guerras, pleitos, ¿sí? Porque ardes de envidia. Qué tremendo. Son palabras bien tremendas, y que nosotros debemos de ser sinceros delante del Señor, que nuestras motivaciones siempre sean correctas, no por codicia, no por querer tener el lugar del otro, etcétera. A mí me llama mucho la atención que diferente gente que ha trabajado en la industria, todo lo que los mueve es esto: envidia, celos, y te meto la zancadilla y voy a hablar mal de ti, y nos vamos a aliar este grupito para tumbar a aquel, y que ellos no agarren los mejores puestos, y es el pan de todos los días. Increíble, está bien feo, ¿sí? Y así es como se mueve. Entonces nosotros no podemos vivir de esta manera. En Gálatas 5:19 dice así, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Esto es algo bien tremendo, porque lo que dice la palabra de Dios, lo que aquí establece, es algo que tiene que ver completamente relacionado con vida eterna. Para que veamos que nosotros como Quejilá, como parte del pueblo del Señor, comprados por la sangre del Señor, no podemos darnos la libertad de tener nada de eso. Aún se levante gente que sea mejor que nosotros en cualquier cosa, y que la hay desde luego, ¿sí? No estamos ni siquiera pensando que no la hay, ¿sí?
En ninguna forma debemos de tener algo así, porque no es propio del pueblo del Señor. Estaría mal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Y nosotros decimos, pues sí, pues todo el pecado sexual y lo que creemos que es muy malo. Pero aquí está hablando de celos también. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y luego qué? Envidias. Celos, envidias. ¿Sí? Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Fíjense qué tremendo que en esta lista esté celos y envidia. Aquí nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿tengo celos de alguien? ¿Tengo envidia de alguien? ¿Sí? Y no estamos hablando del celo entre la pareja, no se confundan aquí, ¿sí? ¿Verdad? Porque, que es que volteé a ver a fulanito de tal y mi marido me regañó. Y que, no, espérame. Usted debe tener ojos nada más para su marido y su marido para usted como mujer, y se acabó el asunto. No debe haber ni una pizca de ese tipo de celos entre las parejas de gente creyente. No debería existir. Debería haber plena confianza. Eso es lo que establece la palabra. Plena confianza. Y yo ser completamente sabio para cuidar el corazón de mi esposa. Que ella jamás, nunca le pase por la mente algo, ¿verdad? Que pueda pensar, no, es que tiene una preferencia por aquella o por él. No, espérame. Mi esposa eres tú. Tú eres, no hay más. Y ella igualmente, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Yo no estoy hablando de ese tipo de celos. Estoy hablando de un celo que va ahora sí que ligado a la envidia, al querer algo que otros quieren, al desear lo que los otros han logrado, ¿sí? Entonces, así como Saúl, ¿quién lo logró? David, pero yo lo quiero para mí. Pues es celoso, es completamente envidioso, ¿sí? Entonces dice, aquí lo importante es que dice que los que practican tales cosas, los que tienen esta manera de vivir, no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Y no existe la envidia de la buena, eso no es bíblico, ¿sí? Es envidia de la buena. No existe eso. La envidia es envidia, y siempre en la literatura la envidia tiene una connotación negativa, no como los celos, que los celos podrían ser por cosas buenas, como ya lo mencionamos. Tiene celo por la palabra, tiene celo por hacer bien por el bien hacer, tiene celo por tantas cosas, ¿verdad? ¿Sí? No se refiere a ese. La envidia siempre es con connotación negativa, y aquí lo vemos, ¿sí? Se usa celo y se usa, no sé cómo se pronuncia la envidia, sonos, ¿verdad? Y dice mala voluntad de los envidia celosamente. Definición: es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esta palabra siempre tiene este sentido malo. La envidia siempre es mala, ¿sí? Así que no hay envidia de la buena, no existe eso, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que todas estas motivaciones estén en nosotros, pero la palabra del Señor dice que son de la carne, fruto de la carne. No tiene nada que ver con el espíritu. Y si he sido celoso y envidioso, o celosa y envidiosa, ¿qué tengo que hacer? Humillarme ante el gran Dios, poderoso y misericordioso. Pedirle perdón y decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero tener este sentimiento. Porque sí me afecta cuando a otra persona le va bien. Sí me afecta cuando la otra persona prospera. Sí me afecta que ella tiene todo esto y yo no. ¿Sí? Ir directamente con el Señor y que el Señor trate con nosotros. Pero no podemos seguir dando rienda suelta a estos sentimientos, ¿sí? Mucho menos tomar decisiones y hacer las cosas por celos y por envidia, ¿sí? Porque quiero ser mejor que el vecino, o sea las grandes metas que tenemos, ¿no? Qué increíble. Y que nos mueva a nuestra vida, ¿sí? No puede ser así. Dentro de la quejilá de los santos, no puede ser que sea de esta manera. Tenemos que erradicar eso, ¿sí? Sigamos. Y dice, en Mateo 27:17, fíjense qué tremendo, como les digo, lleva a la muerte, ¿no?
Y fíjense que Pilato, aquí me llama mucho la atención porque Pilato, bien sabio, ¿verdad? Porque tenía su sabiduría, nada más que era malo, iba con el equipo contrario, ¿verdad? Dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjense qué tremendo. Aquí me llama mucho la atención porque el Evangelio de Marcos lo explica mucho más a fondo. Dice Marcos 15:9: y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis? ¿Qué queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? 13. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Fíjense qué tremendo, porque la motivación para crucificar al Señor era celos y envidia, porque se veían superados en todo, literalmente, en sabiduría, en obrar en el poder del Señor, todo lo superaba. Pero ellos eran los líderes, ¿verdad? ¿Cómo me va a superar este carpintero allá de Nazaret? ¿Sí? Entonces, qué tremendo, la motivación era por ese sentimiento, por envidia, lo llevaron a la crucifixión. ¿Que tenía que ser así? Sí, definitivamente, pero el Señor permitió que fuera de esta manera. El que movió, el sentimiento que movió a que actuaran de esta manera era envidia, ¿sí? Eran envidiosos, ¿sí? No podían soportar que alguien fuera mejor que ellos. Y ese sentimiento es diabólico, como lo acabamos de leer. Y el que practica tales cosas no va a heredar el reino de Dios, ¿sí? Qué tremendo es esto. Curiosamente, cuando nosotros hablamos del amor, tiene que ver precisamente con lo contrario a lo que es la envidia. Vamos a seguir, vean. Dice en Filipenses 1:15: algunos a la verdad predican al Mesías por envidia. Qué tremendo, la predicación puede ser por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y aquí nos damos cuenta que es de buena voluntad, con una actitud correcta, ¿sí? Otros de mala voluntad, ¿sí? Y dice, predican a Mesías por envidia. Y es una contradicción grandísima. El mensaje de amor, de misericordia, de tolerancia que tiene el Señor, pero motivado por envidia. Fíjense qué oculto y qué enredado puede estar esto en el corazón de nosotros. Y no puede ser de esa manera. Tenemos que verdaderamente revisar que no sea así. En 1 Timoteo 6:3 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y esto es tremendo, porque esto lo vemos ahorita por todos lados. No, yo no me conformo a las palabras del Señor de Yeshua el Mesías. Yo quiero saber más. Y empiezas a indagar acá y allá y a ver qué dice aquel. Lo curioso está que lo que ha dicho Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, no lo hemos vivido ni así, ni siquiera un poquito, pero sí queremos saber las grandes profundidades y los secretos y a ver cómo fue esto, a ver qué dice Cábala, a ver qué dice aquel, a ver qué dice cualquiera, pero yo quiero crecer en conocimiento. Y creces en conocimiento y resulta que delante de Dios eres nada, porque no vives la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo está esto que Pablo le está escribiendo a Timoteo! Con mucha sabiduría, el anciano diciéndole al joven, ¿sí? Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Precisamente eso, la rebatinga, a ver quién sabe más o quién descubre algo nuevo. Espérame, lo que tenemos que hacer es vivir en humildad, amar al prójimo, ver que realmente estemos en amor los unos por los otros, hacer lo que la palabra del Señor dice. ¿De qué sirve acumular tanto conocimiento si lo poco que sabemos de nuestro Mesías ni siquiera nos esforzamos para poderlo vivir? ¿Sí? No oramos, Señor, yo estoy lejos de eso, ayúdame a poder vivir de esta manera. ¿Sí? Qué tremendo que diga estas palabras la Escritura. Y dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Parece que esta carta fue escrita para nuestro tiempo.
Son palabras que se aplican para nuestro tiempo esto, ¿sí? Y nos sujetamos a lo que dicen tradiciones y lo que dicen ciertos personajes, pero no nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. No nos sujetamos, así como lo dice la palabra, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y hasta ahí deberíamos de tener. Para eso, con eso ya tenemos necesitaríamos 3, 4, 5 vidas y de 100 años cada una para empezar a llegarle ahí a los tobillos apenas. No, pero queremos rascarle aquí y allá. ¿Saben por qué? Porque nuestra seguridad, nuestro ego más bien, y nuestra soberbia se alimenta de conocimiento, pero no de hacer la palabra de Dios. Porque para eso tenemos que ser humillados. Tiene que el Señor tratar con nosotros para ser mansos delante de Él. Y esto es algo bien tremendo, porque sucede y está sucediendo. Y no puede ser así. No debe de ser así entre nosotros. Fíjense, dice la palabra en Romanos 1:28, y hablando de los frutos de la carne, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está el asunto. No aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Yo soy más que Dios, yo tengo una opinión diferente, tal vez no lo digo, pero con mis hechos lo demuestro. Con mis hechos yo estoy gritando con toda mi voz, con todo lo que puedo, ¿sí? Que a Dios no lo tomo en cuenta y que yo estoy más capacitado. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y esto me llamó la atención, llenos de envidia. ¿Qué es la motivación del mundo para hacer lo que hacen? Envidia. Voy a superarlo a él. Voy a hacer más que él. ¿Sí? Celos. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde está el amor en la superación personal y en toda la basura en el mundo? Pues claro que no hay. No existe eso. No es una motivación. No es una motivación el amor y ¿cómo se dice? La piedad, la bondad, el ser el que mete más goles. O el que tiene más jonrones, o el que está más cuadrado, o el que es más inteligente, o el que tiene más doctorados. Si es que por amor tengo 3 doctorados, pues por favor. Que en sí mismo no tendría nada de malo, ¿verdad? Si se utilizara correctamente. Pero sabemos que las motivaciones que tenemos son completamente carnales para salir adelante. Y eso es lo que está mal. La envidia me mueve, los celos, la arrogancia, el ser de éxito. Y Ok, y dice 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Los que practican tales cosas, otra vez, al igual que Gálatas, ¿qué dice? Dignos de muerte, llenos de envidia, eso es lo que llama aquí. Aquí el asunto que esto está completamente fuera de proporción, es irracional. ¿Por qué? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es irracional. Mis maneras son mejores, mis formas, en filosofía, en todo, esto es mejor, esto es lo que me conviene. Y esto es algo bien tremendo porque es irracional. Porque si estamos hablando de ética, ¿qué libro tiene mayor ética que la misma palabra de Dios? Moralmente, ¿quién está por encima de la moral de la palabra de Dios? ¿Sí? Espiritualmente, nadie le llega tampoco. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que nosotros ir por encima, querer estar haciendo las cosas por encima de lo establecido por Dios, solamente pueden ser malas motivaciones. No nos queremos humillar ante la poderosa mano del Señor y las consecuencias van a venir. Ese es el problema, ¿sí? Y dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. A ver, ¿quién dice que no éramos así? ¿Sí se entiende? Todos éramos así. Bendito sea el Eterno y nos está cambiando ahí poco a poquito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de nuestros malos deseos, de deleites diversos, viviendo ¿en qué?
en malicia y envidia. ¿Qué me motiva? La envidia, los celos, el ego, la soberbia, el orgullo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense qué tremendo, porque la descripción de lo que éramos es contraria a lo que el Señor hace con su obra, a través de su obra en el madero, por sus méritos, comprarnos con su sangre, para que nuestra característica y nuestro sello sea el amor que tenemos los unos por los otros. Completamente contrario a lo que es en el mundo. Y eso es lo que el Señor, por medio de su Espíritu, es lo que está trabajando, tiene que estar trabajando en nosotros, ¿sí? Por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces nos salvó por su misericordia. Nuestra motivación tiene que ser por el amor que hemos recibido. Pues ya veo que no tengo nada que jactarme, ¿sí? Aquí no hay cabida para la soberbia, no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para el egocentrismo. Bueno, pues entonces, como no es así, pues me voy. Pero sí hay cabida para la humildad, para el reconocer, para el arrepentimiento, para la verdad, para el perdón, ¿sí? Entonces el reino del Señor es diferente al reino del mundo, completamente, completamente. Entonces nosotros tenemos que ver realmente que vivamos de manera que el Señor sea glorificado y honrado, y que nosotros definitivamente no tengamos, ¿sí?, esa motivación de vida, de malicia y de envidia, ¿sí? Completamente tiene que ser quitado de nuestras vidas. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Otra vez la envidia, otra vez la envidia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Fíjense qué hermoso, dice no adulterada, porque los que hemos tenido bebés o hemos visto bebés, cuando el niño nace, por ese instinto que tienen natural, ni siquiera todavía abre los ojos y ahí está buscando el pecho de la mamá. Y se prende y no, ya se acabó el asunto, ya se acabó el problema, ya está en paz porque está bebiendo la leche, ¿sí? Y así el Señor quiere que estemos, así como bebés, buscando la leche espiritual, ¿sí? Sin vergüenza, sin ninguna... Bueno, ¿cuándo han visto a un bebé recién nacido que, ay, no me da pena, no voy a tomar leche? Es su naturaleza, es su naturaleza, busca la leche. Nadie le enseñó, es la naturaleza del que había venido a los pies de Cristo, del Mesías Yeshua. Ha venido a sus pies, ¿y qué va a buscar? Pues ansioso, ¿por qué? Pues por la leche espiritual, no adulterada. Es la naturaleza del que ha nacido de nuevo. Yo quiero eso, me tengo que alimentar, ¿sí? Eso lo va empujando el Señor, es algo que el Señor pone en el corazón, ¿sí? Entonces no es por envidias ni nada, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense qué palabras, ¿eh? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? Si habéis gustado. Y aquí es algo que nos confronta. No, pues yo sí acepté al Señor, pero pues la verdad no tengo ganas de leer la palabra, ni quiero hacer esto ni el otro. Entonces te quiero, sí, yo no sé por qué me salió, ¿sí? Tal vez un pastor ahí que tuve hace unos años, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo esto, ¿sí? O sea, el Señor sigue tratando conmigo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Qué tremendo, porque nos confronta. No puede ser que alguien esté nacido de nuevo y que no tenga interés por las cosas espirituales. Es algo natural en el que ha nacido de nuevo, ¿sí? Fíjense qué tremendo. Este versículo es tremendo, porque es claro así. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Lo leemos juntos? El amor, punto, se acabó. Así de sencillo. Hay celos, amargura, envidia en ti, no estás fundado en el amor. Necesitas ser sanado. Así de sencillo. Ya es despreciado y que se vaya. No, el Señor trata con nosotros. Eso es lo hermoso de esto, que el Señor nos tiene paciencia, que el Señor nos tiene verdaderamente mucha paciencia. Es muy tolerante, porque el amor tolera. El amor es paciente, no deja de ser. Entonces, en un amor que no deja de ser, ¿qué le queda? Disciplinar, tratar, trabajar con ese pedazo de barro
Así de sencillo es. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué? Nos vuelve a formar. El amor no es jactancioso. Fíjense qué tremendo. No se envanece. Porque la jactancia, el envanecimiento. Fíjense, esto me da mucho la atención porque el amor no se envanece. ¿Se acuerdan de la revista esa que salía por ahí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Y qué quiere decir vanidad? Sin valor. Qué tremendo que se gastaba dinero para comprar eso. Compra tu revista sin valor. Y ahí van todas a comprarla. Ahí voy a sacar la receta. Me enseñan a maquillarme. Qué tremendo y cómo se burlan de la sociedad por la ignorancia, porque no es enseñado el pueblo. ¿Sí? La revista sin valor. Y ha tenido un éxito increíble. Qué impresionante, por pura ignorancia. Yo creo que si a la mayoría de las mujeres les hubieran explicado bien de qué se trataba el asunto, tal vez por puro orgullo, dicen, no, yo no voy a comprar esa basura. ¿Sí? Pero ahí teníamos, yo me acuerdo, ¿verdad? Que en ciertas casas ahí de algunas personas que conozco, unas pilas así. Una de vanidades y otra de TV novelas. Vámonos. Porque no había internet. ¿Sí? Un golpe duro a la ecología con tanto papel desperdiciado. Pero bueno, en fin. Fíjense qué tremendo. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no tiene envidia. ¿Sí? No tiene envidia. Cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Y partimos de este versículo, ¿verdad? De este gran discurso que dio de Esteban, el primer mártir. Ahora bien, los patriarcas, tuvieron celos de Joseph y lo vendieron para esclavitud en Misraim, en Egipto. Pero Yahweh estaba con él. Pero no vamos a alcanzar. Sí. Porque Yahweh estaba con él, todo lo que hacía Joseph prosperaba. Cuando nosotros vemos esto y que nos vamos a basar, yo creo que vamos a terminar con eso porque no vamos a alcanzar. Nosotros nos damos cuenta algo bien tremendo en esto. Que Joseph aún tenía esos defectos que fueron tratados y fue una bendición tremenda. Fue para salvación de todos, ¿verdad? Todo lo que hizo el Señor en su vida. Aquí la palabra nos dice que Yahweh siempre estuvo con él. Siempre en el trato que el Señor tenga contigo. Y ahorita que ha habido tanto que se enferman y que esto y que el otro, ¿sabes qué? Mi confianza está en que sea lo que suceda, el Señor está conmigo. El Señor va pasando conmigo en este tiempo de enfermedad. Y yo quiero tomar la mayor parte si enfermo o los que enfermen. ¿Sabes qué? Yo en este tiempo de enfermedad quiero tomar la mayor parte, lo mejor en este asunto. Que le podemos ver que no tiene ningún lado bueno, pues sí, obra para bien. ¿Qué tiene de bueno que te quieran asesinar? ¿Qué tiene de bueno que tus hermanos te odien y que crezca ese odio? ¿Qué tiene de bueno que te hayan vendido como esclavo? ¿Qué tiene de bueno que la mujer como prostituta era, ¿verdad? De mi jefe se haya querido acostar conmigo y me calumnie y que me metan a la cárcel injustamente? ¿Qué tiene de bueno que a los que les leo les digo los significados de los sueños? ¿Sí? No abogue por mí delante de Faraón para que me saquen de esta injusticia. ¿Se imaginan lo que pensaba José? Él tenía que haber tomado lo mejor de ese asunto y lo tomó porque fue cambiado. El José soberbio y orgulloso, ¿sí? El hijo de papi de al principio definitivamente no era el José que dio a alimentar a sus hermanos y que los perdonó. Era otro, fue transformado. Entonces es claro que el Señor quiere tomar nuestras vidas y transformarnos. ¿Sí? Transformarnos. Ese es el propósito. Porque constantemente se habla de esto. Pero el Señor estaba con él. En el proceso de disciplina y de transformarte, yo voy a estar contigo. Sean utilizadas enfermedades o tiempos difíciles en la economía, o tengas trabajo o no, o lo que sea, el Señor que está usando todas esas circunstancias para transformar nuestras vidas. Pero si somos muy soberbios y no queremos el trato, no va a pasar nada. Lo mejor es tomar la mejor parte. En esta situación que estoy pasando, aún sean años de trato del Señor, Señor, ayúdame a tomar la mejor parte, que esto sea para gloria tuya, que sea para vida de los que me rodean, para vida del que tú quieras, pero que sea instrumento para vida.
Aquí lo tremendo es que el Señor, a través de todos los hermanos de José, desde Rubén hasta todas las 12 tribus, todas tienen propósito en el plan de redención del Señor. ¿Por qué? Porque fue un pueblo escogido. ¿Y eran perfectos? No. ¿Eran pecadores? No, eran pecadorosísimos, asesinos, eran tremendos, eran. Había de todo ahí, de la calaña más vil, ahí estaban entre los hijos de Israel. Increíble todo lo que hicieron, pero eso es lo que nos muestra el amor del Señor, de cómo es que aún a través de las cosas que hicimos, se demuestra el amor y la misericordia del Señor. Y eso es una bendición bien grande, ¿sí? Porque el plan del Señor se ha de cumplir. Se me da mucho la atención porque Judá, pues ¿quién es Judá? Pues oye, espérame, padre de los judíos, de todo, o sea, es un pilar en todo esto, ¿verdad? El mismo Mesías nace de ahí. Pero ¿de dónde nace el Mesías? De una relación que tuvo y que es maldición en la palabra de Dios, por ignorancia, por engaño, pero se mete, aquí lo viene en esta paracha, ¿sí? Se mete con la esposa de sus hijos que murieron porque eran malos delante de Dios. Y a través de ese embarazo viene la línea hasta el Mesías. Entonces, ¿obra para bien las cosas? ¿El Señor lo usa para bien? Desde luego que sí, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo cómo el Señor puede usar tu vida, a pesar de que hayas estado en cosas que no convienen, el Señor te levanta y te transforma para bien. Pero hay que venir a quitar todo tipo de envidia, celos, orgullo, soberbia, ¿sí? Egocentrismo, todo eso no sirve en el reino de los cielos. Somos tratados porque hemos de recibir de Él mansedumbre y humildad, aprender de Él mansedumbre y humildad. No hay otro camino, ¿sí? Veamos con qué cerramos. Muy bien. Yahweh estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, dice. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Yahweh estaba con José, Yahweh estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Dice en el Salmo 1, y con esto vamos a terminar. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su ley, en su Torah, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es bien claro lo que el Señor quiere de nosotros. Y ahí está, trabajando el Señor en nuestra mente, ¿sí? Que nuestra mente sea verdaderamente disciplinada, doblegada a meditar en su palabra, al estar meditando en las cosas de Él, ¿sí? Y así meditando en las cosas que el Señor tiene en su palabra, el Señor empieza a dar revelación, empieza a verdaderamente a madurarte, y empiezas a caminar de acuerdo a su propósito. Y todo lo que hace un varón que siempre está meditando en la ley del Señor, pues ¿qué va a hacer? Pues prosperar. No hay de otra, ¿verdad? Pues que el Señor nos ayude a que sea así. Ok, pues vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor tenga misericordia. Acuérdense, el Señor siempre estuvo con él, ¿sí? Hay mucha enseñanza en esta paracha, muchas cosas que se pueden tomar, pero ahorita creo que eso era importante, que no haya algo de celos, envidia, de soberbia, orgullo en nuestras vidas. Una cosa genera la otra y es pura carne, tiene que morir. Eso es lo que enseña la palabra. Amén. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros, porque en debilidad, Señor, estamos formados. Somos verdaderamente muy vulnerables a la carne, pero dice tu palabra que poderosos por medio de tu Espíritu. Que así sea, Señor, en el nombre de Yeshua en nuestras vidas. Y que nadie, Señor, se quede tranquilo y quieto ante esas señales de envidia y de celos hacia lo que está alrededor nuestro. No permitas que nuestras motivaciones, por mínimo que sea, sin ninguna envidia bien intencionada, que eso es falso, nosotros hagamos esto o el otro, sino que realmente estemos guiados por tu Espíritu
y hacer lo que tú nos pides por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu amor que nos das no hay envidia. Alabado sea, Señor. En tus manos estamos. Tráenos, Señor, a santificación por medio de tu Ruaj. En el nombre de Yeshua. Que nuestras motivaciones sean buenas, Padre. Amén. Muy bien. Todavía faltan unos minutos. Fue una enseñanza relativamente corta. Vamos a hablar un poquito acerca de Hanukkah, para nada más que podamos pues ver, ¿verdad? Es Hanukkah. Hanukkah quiere decir dedicación, ¿sí? Y dice la palabra, ¿verdad? Porque aquí hay una dedicación Hanukkah y vienen varios versículos que están puestos en la palabra, ¿verdad? Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y aquí pongamos atención, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, dice la palabra. Aquí llama la atención que estamos viendo cuatro tiempos diferentes en una misma profecía. Y que vemos aquí lo increíble, lo maravilloso, no vamos a quitar esa palabra increíble, lo maravilloso, lo poderoso que es el Señor, que Él manifiesta algo alrededor del año 30 después de su venida, ¿sí? Y lo dice, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y nos vamos a Daniel, que son 500 años antes de su venida, ¿sí? Antes de que dijera estas palabras, y dice, y por obra, déjenme los lentes, no quiero ponérmelos, pero no trabaja el asunto sin ellos. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmaron el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sigamos. Y en el 12 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Muchos dicen, es que esto se cumplió. Sí, ¿verdad? Y el Señor lo dice en el año 30, fíjate en lo que está diciendo Daniel, en el año 500 antes de su venida, pero después dice en Apocalipsis, para los últimos tiempos, 22, el que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea la obra. ¿A qué viene todo esto? Cuando nosotros estamos viendo que en el año 30 el Señor dice, abominación desoladora. Fíjense en lo que hizo Daniel hace 500 años. Pero después en el año 170, ¿sí? Antes del Mesías, está la historia de los macabeos, que en las Biblias evangélicas no está la historia, en la católica sí está, en la Jerusalén latinoamericana, etcétera, ¿sí? Aún en la Kadosh también los ponen los macabeos, ¿sí? Y vemos que en los macabeos hay una situación, no la voy a leer, es una historia larga, mañana hablamos un poco más de esto, ¿sí? Vemos que hay verdaderamente lo que se conoce como la abominación desoladora, donde se pone una estatua de Zeus, se hace un sacrificio de una puerca en el lugar, ¿verdad?, del templo, en el templo, y empieza a haber una situación bien tremenda y los macabeos se levantan sin ninguna posibilidad y ganan la guerra, ¿verdad?, sacando, ¿verdad?, a griegos y toda esa influencia maligna, ¿verdad?, que vino a contaminar al pueblo de Dios que estaba en ese momento. Entonces nos damos cuenta que el Señor en el año 30 habla acerca de lo que Daniel dijo en el 500 antes de su venida. Hay una manifestación, vamos a decir pequeña, ¿sí?, en el año 170 antes del Señor, pero el Señor está hablando de lo que ha de venir. Entonces todo esto que estamos hablando es una enseñanza que nos está dando el Señor profética de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Aquí lo tremendo es que vemos que en la debilidad de ciertos hombres, pero muy valientes, el Señor saca adelante todo esto. Yo no tengo en duda de que la mano del Señor intervino en todo este asunto, ¿sí? Y se habla de ciertos milagros, etcétera. Aquí el punto está en que la palabra del Señor habla de este festejo y que nuestro Mesías, precisamente en el tiempo, ¿verdad?, del festejo de Hanukkah, rededicación, de que limpiaron todo, ¿verdad?,
lo que habían ensuciado, ¿verdad? En el tiempo de los macabeos con ese sacrificio, etcétera, ¿sí? Dice la palabra en Juan 10:22, llegó entonces la dedicación, Hanukkah, en Jerusalén, era invierno y Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces, ¿qué estaban festejando en el tiempo de Yeshua? La rededicación del templo. ¿Y dónde estaba el Señor en el día de la rededicación del templo? Pues en el templo, ¿sí? Porque tiene una importancia muy grande, y más si nosotros entendemos que nuestros cuerpos, que son el templo del Señor, ¿verdad? Deben de estar rededicados a Él. Si hemos sacrificado puerco en nuestros cuerpos, es decir, el haber cometido pecado con nuestros cuerpos, mejor, más que nunca deberíamos de entender la reedificación, ¿verdad? Ahora sí que repurificar nuestras vidas en el Señor. Ahora sí que completamente dentro de la historia, en el contexto bíblico, ¿verdad? Vamos a celebrar esto. ¿Y es un tiempo de qué? Pues de gozo, ¿verdad? Porque el Señor nos purifica. Y qué curioso, ¿no? Que el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Haya hecho ahora sí que este paseo. Y ahí está, me llamó la atención porque este es el pórtico, o también se le llama como columnata, algo así, ¿verdad? De Salomón, que ahí están todas las columnas, y por aquí caminaba. ¿Dónde está? Enfrente del templo. Enfrente del templo, ¿sí? Festejando lo que es propio del Señor. Y dice la palabra, me gustó esta versión, ¿verdad? Porque dice, Juan 10:22, entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yeshua estaba caminando por los torrentes del templo en las columnas de Salomón, ¿sí? Y se utiliza la palabra Hanukkah en la Biblia. Vamos a verlo, nada más para que lo tengamos como contexto, y con esto terminamos. En Esdras 6:16 dice, los hijos de Israel, los Kohanim, es decir, sacerdotes, los levitas y el resto de los hijos del cautiverio, alegremente dedicaron, ya utilizan la palabra Hanukkah, ¿sí? Alegremente Hanukkah, esta casa de Elohim, ¿sí? Entonces dedicaron o rededicaron. En la dedicación, Hanukkah otra vez, de esta casa de Elohim, ellos ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 cabritos correspondiente al número de las tribus de Israel. Entonces vemos que Hanukkah quiere decir consagración, dedicación. Entonces el estar festejando Hanukkah, yo creo que es muy propio para nuestros días y para nuestras vidas, pero entendiendo de qué se trata el asunto. Dentro de la tradición se habla de que se coman cosas fritas porque se hizo un milagro tradicionalmente acerca del aceite, ¿sí? No hay una evidencia histórica, pero en sí mismo sí está fundado en todo el contexto, ¿verdad? Y que se habla de algo que sí está en la palabra y en la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y que el Señor, como lo vimos, ahí estuvo en el tiempo de la dedicación del templo, caminando por esas columnatas de Salomón, ¿verdad? Por ese pasadizo o ese pasillo. Entonces, creo que es muy propio que nosotros lo hagamos, ¿verdad? No le vieron absolutamente nada de malo. Todo está fundado en la palabra de Dios. Y llama la atención que muchas de las cosas que se festejan por ahí no tienen absolutamente ninguna raíz en la Biblia, pero sí se festejan y no se cuestionan. Eso sí me llama la atención. Pero aquí hacemos algo y todo se cuestiona, y estás haciendo esto, judaizante, que esto, que el otro. Increíble. Como que hay una aberración ante verdaderamente estar fundado en la palabra de Dios. Se levanta tal vez envidia o celos. Y es en serio. ¿Por qué? Porque no tienen la valentía, igual que Salomón, para irse a enfrentar a los gigantes. Porque se sabe que se tiene que pagar un precio por hacer esto. Y gracias al Eterno por todos los que están dispuestos a pagarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, pues yo lo hago, así como bebé, ¿verdad? Buscando el bien hacer que dice la palabra. Hasta ahí llega el asunto, no es más allá. Espero que los que vayan a ver este video, ¿verdad? Que no sean de la quejilá, o que sí, que por favor se puedan entender cuáles son las motivaciones que tenemos para hacer lo que hacemos, y no estén inventando cosas que no son. En fin.